vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Esta nos dice que es un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B y se realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Forma matemática. La tercera ley de movimiento de Newton suele expresarse como F1 es igual a F2, por lo que F1 es la fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 y F2 es la fuerza reactiva que actúa sobre el cuerpo 2. Miremos este ejemplo acá. Este cuerpo, F1, está ejerciendo una fuerza hacia el cuerpo F2. La intención del cuerpo F1 es mover el carro, pero el carro, así no esté generando alguna fuerza, por su masa se abstiene y genera una fuerza contraria. Esto es básicamente la ley de Newton. Una acción que está haciendo el cuerpo F1 al cuerpo F2 tiene una reacción contraria hacia el cuerpo F1. Para quedar más claros, miremos este ejemplo acá. Un futbolista patea una pelota de masa de 0,5 kilogramos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado y una dirección al eje X positivo. Entonces aquí vemos el muñequito está ejerciendo una acción una acción pateando el balón. Entonces, según esto, toca determinar la fuerza de reacción que siente el pie en el futbolista. Entonces, cuando el futbolista patea, la fuerza que hace el balón sobre el pie del futbolista. Entonces se aplica la ecuación de la fuerza para determinar el módulo de la misma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, F es igual a 0,5 kilogramos por 2 metros por segundo al cuadrado, que esto es igual a 1 newton. El vector de fuerza será F es igual a 1 newtons. Por lo tanto, la reacción que se ejercita sobre el pie del futbolista es reacción de F es igual a menos F, que sería igual a menos 1 newtons. Entonces, esto básicamente es la ley de Newton. A continuación, vamos a hablar sobre la ley de Hooke. Esta ley establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente ese muelle. Muelle también conocido como resorte. Supongamos que esto es un caucho. Entre más yo le aplique la fuerza, más se va a alargar. Pero en donde yo le aplique demasiada fuerza, este caucho se romperá. Entonces esto es lo que nos trata de explicar esta ley. Aquí podemos ver un ejemplo de este muñequito. Entonces, esta es la fórmula comprendida por la matemática. F es igual a K por X, donde F es la fuerza, X la longitud de la extensión o comprensión, según el caso, y K es una constante de proporcionalidad conocida como constante de resorte, que generalmente está en newtons entre metros. Para quedar un poquito más claros, pasemos a un ejemplo. Una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de comprensión que tiene una constante de resorte de 5000 newtons por metro y una longitud inicial de 0.25 metros. Entonces, nos preguntan cuál es la longitud total del resorte con la persona encima. Entonces, para encontrar esto, tenemos que hacer un procedimiento muy breve. Usando la ley de Hooke, encontramos la extensión. Entonces, F es igual a K por X, pero la variable que necesitamos encontrar es X. Entonces, despejamos X, quedaría F sobre K. Se conoce que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, la aceleración es la fuerza de la gravedad, que es 9.8, y la masa es 75 kilogramos. Esto lo multiplicamos
y nos da un total de 735. Y lo dividimos entre K, que son 5000 newtons sobre metros, que en un total quedaría 0.15 metros. Se dan metros, como antes dicho aquí, porque la longitud de la extensión y compresión, o sea, estamos hablando de distancia. Ahora, para encontrar la pregunta, le restamos la longitud inicial a x, que sería 0.25 metros menos 0.15 sería igual a 0.1 metros. Esto sería la longitud del resorte con la persona encima. Muchísimas gracias.